con todos. Bienvenidos a este webinar que el Estudio Muñiz ha organizado y que tiene como objetivo difundir e incentivar el acogimiento a la certificación OEA, el Operador Económico Autorizado, que es una figura que está en nuestra legislación ya hace unos años atrás y que es una figura, creo yo, cada vez más necesaria para las empresas, no solamente que exportan, sino que importan, inclusive los operadores de comercio exterior, como vamos a mencionar. Entonces, vamos al día de hoy, en este momento, a abrir el evento y para eso tenemos la presencia de quien habla, de Diana Pomahualca y de Freddy Ramírez. Todos formamos parte del equipo de la certificación como operador económico autorizado del Estudio Muñiz y le damos las bienvenidas a todos ustedes. Como programa, nosotros hemos proyectado que esta presentación no dure más de 45 minutos, cada uno va a hablar 15 minutos a lo mucho, y tenemos previsto establecer específicamente 3 puntos que son los beneficios que da la certificación como operador económico autorizado y poniendo mucho énfasis en la parte de lo que son las empresas exportadoras. El segundo punto son los requisitos y las condiciones que se requieren para ser un operador económico autorizado en la calidad de exportador. Y finalmente les vamos a hablar acerca de nuestra experiencia en lo que es el procedimiento de certificación que tenemos sobre la base de ya más de 60 empresas que venimos asesorando en ese sentido. La figura del operador económico autorizado al día de hoy, digamos desde que la aduana lo ha difundido en el año 2012, tiene un resultado más o menos en términos numéricos de los siguientes segmentos. Poco más de 100 empresas tienen esta certificación en su calidad de importadores, 50 empresas, poco más, tienen la calidad de empresas certificadas OEA exportadoras y 50 están dentro del rubro de operadores de comercio exterior, entre los cuales se encuentran los agentes de aduana, se encuentran los almacenes aduaneros, las empresas de mensajería internacional, y esta certificación, digamos, aparentemente va a abrirse, esto es lo que por lo menos de manera extraoficial tenemos, a los agentes de carga internacional y así en realidad a toda la cadena logística, ¿no? Siendo así, este año se ha establecido un objetivo principal que es que se le dé la mayor apertura para que más empresas exportadoras puedan entrar en esta certificación. Antes de pasar a la primera ponente, que va a ser la doctora Diana Pomahualca, que es asociada en nuestra área de comercio exterior del Estudio Muñiz, quiero mencionarles de que simplemente como antecedente esta certificación resulta siendo una necesidad que nace de lamentables hechos, que fueron los actos terroristas que tuvo Estados Unidos, España, Inglaterra en su momento, y que develó la debilidad del sistema de la cadena logística que solamente recaía en los países que supervisaban el ingreso de mercancías y por eso, digamos, se tuvo que recurrir a la Organización Mundial de Comercio para que ella proponga un modelo de seguridad de la cadena logística que abarcara desde el punto de origen hasta el punto de destino, comprometiendo de esa manera tanto al país, no solamente al país que recibiera carga, sino también al que enviar esa carga. Entonces, de tal forma que se pueda tener un control adecuado de todo lo que salga y de lo que entra al país desde su origen hasta su destino. De hecho, la certificación OEA no es un invento peruano, siempre lo digo, y además con mucho cariño. Es una propuesta que hace la Organización Mundial de Aduanas y que muchos países ya lo tienen dentro de su legislación, entre los cuales está evidentemente el Perú, y yo creo que, digamos, muchos países ya del orbe lo tienen y esto cada vez más se va a hacer generalizado. El hecho de tener una certificación OEA hace que, digamos, se pueda prevenir una serie de delitos como el narcotráfico, el lavado activo, el terrorismo internacional, el contrabando, etcétera. Y lo que busca específicamente es eso, darle seguridad a todo el circuito de mercancías que ingresan y salen de los países con el fin justamente de que no se cometan este tipo de delitos. Bueno, sin mayor preámbulo, entonces vamos a pasar a la primera parte, que está a cargo, como les dije, de la doctora Diana Pomahualca,
que nos va a indicar acerca de los beneficios que tienen las empresas exportadoras o las empresas que obtienen la certificación como EA exportadoras. Adelante, Dianita, por favor. Muchas gracias, César. Bueno, primero darles la bienvenida. Gracias por acompañarnos en este webinar que en realidad lo que queremos mostrarle a muchas empresas exportadoras es todas las bondades que ofrece la legislación peruana y que incluso estos beneficios van a alcanzar también a nivel internacional. Entonces voy a empezar explicándoles un poco cuáles son los beneficios que están previstos en la normativa local, propiamente en la regulación del operador económico autorizado exclusivamente para los exportadores. Voy a empezar con el beneficio más valorado por nuestros clientes, que ya tenemos empresas exportadoras que están en el proceso de certificación o ya culminaron con ser operadores económicos autorizados. Lo primero es que ustedes saben de que la SUNAT maneja un índice de riesgos de las empresas para efectos de poder controlarlas, ¿no? Y en el caso de exportaciones, en caso una exportación sea asignada a canal de control rojo, que involucre pues un reconocimiento físico por parte de la aduana, para el caso de las empresas OEA, este índice de riesgo disminuye a cero. En consecuencia, sus exportaciones no van a ser controladas, al menos por reconocimientos físicos por parte de la SUNAT. ¿Y ello por qué? Porque al obtener esta certificación ustedes se convierten en un socio estratégico de la SUNAT, es decir, presentan un programa de gestión de seguridad que los convierte en una empresa segura y por ello la SUNAT no tiene que invertir tiempo ni personal en tener que pues controlar las exportaciones que haga una empresa OEA. Lo segundo es que en caso, por A o B motivo, la exportación sea asignada a un canal de control rojo, van a tener una atención preferente frente a otras exportaciones, lo cual evidentemente va a disminuir los tiempos, que son sumamente valorados en el caso de los despachos, ¿no? Y en consecuencia sus despachos o embarques van a ser mucho más expeditivos. En caso hubiera algún cierre por alguna eventualidad de aeropuertos o puertos, que también ha pasado, también van a tener una atención preferente por parte de la SUNAT, ¿no? Esta atención preferente también se va a ver en los casos en que la empresa, por ejemplo, presente reclamos o una solicitud de devolución de derechos porque, no sé, pues pagó indebidamente o pagó en exceso, y en caso requiera hacer alguna consulta técnica, también los plazos disminuyen. Por ejemplo, un reclamo normalmente la SUNAT se demora 9 meses en resolver, que es lo que está previsto en el Código Tributario, pero en caso sea una empresa OEA, este plazo se reduce a 3 meses. En el caso de solicitudes de devolución, se disminuye a 30 días. Entonces, sí, también por ese lado de los plazos con la SUNAT van a tener un beneficio, ¿no?, importante. Otro beneficio importante para nuestros clientes es el tema que se ha asignado, ¿no?, un sectorista interno en la SUNAT, algo así como un sectorista pues del banco, ¿no?, que muchos tenemos, y esto va a agilizar en caso hubiera algún problema en el despacho de la exportación o en caso tuvieran alguna consulta, etcétera. Van a tener dentro de la SUNAT un funcionario de la SUNAT que va a estar a cargo de la cuenta de ustedes y evidentemente si tuvieran algún problema, este funcionario los tiene que ayudar, ¿no? Y finalmente, tenemos el beneficio de la aprobación automática de las solicitudes de drawback, ¿no?, en caso sea pues un exportador que se acoja a este beneficio. Un beneficio que no está, digamos que muy divulgado a nivel de las empresas exportadoras es todo el tema de las atenciones preferentes que van a tener cuando, por ejemplo, exista alguna acción de control extraordinario en un almacén, en el puerto, en el aeropuerto. En caso exista esta acción de control extraordinario, el 0EA también les va a dar una atención preferente y la norma establece que máximo en 2 días hábiles se tendría que solucionar, digamos, la razón por la cual la SUNAT pues, ha iniciado esta acción de control extraordinario. En caso soliciten una modificación del valor de la declaración de exportación,
también la norma establece que máximo la SUNAT para el caso de OEA se tendría que demorar hasta 2 días. Y también este beneficio abarca en las rectificaciones de las declaraciones, ¿no? En caso soliciten, no sé, pues una modificación de la declaración por un tema de valor, por un tema de cantidad, de descripción de la mercancía, va a ser mucho más expeditivo obtener una respuesta por parte de la SUNAT, máximo en 2 días. Otros beneficios también están asociados a otros regímenes, ya no tanto de exportación definitiva, sino también en el caso, por ejemplo, de admisiones temporales para reexportación en el mismo estado o cuando hay un perfeccionamiento activo de por medio. En caso el exportador también utilice estos regímenes aduaneros, el beneficio que les da ser OEA es que van a poder presentar una garantía nominal, porque justamente en estos regímenes, al ingresar esta mercancía para posteriormente exportarla, el requisito de la norma te exige que tienes que presentar una garantía por los tributos, ¿no?, que se generarían por el ingreso de esa mercancía. El ser OEA les va a significar un ahorro de que no tengan que acudir a un banco, ¿no?, para poder tramitar una garantía, sino simplemente presentar una garantía nominal, que es algo así como una declaración jurada de un representante de la empresa. Y bueno, finalmente también van a tener atención preferente en el caso de solicitudes de clasificación arancelaria de las mercancías, ¿no?, en caso exista alguna duda, ¿no?, respecto a la clasificación. El embarque directo, bueno, al inicio estaba solo previsto para los operadores económicos autorizados, pero a la fecha de hoy ya es general este beneficio de que todos los exportadores podrían embarcar directamente desde el local que designen. Y finalmente están las facilidades que se otorgan a través de los acuerdos de reconocimiento mutuo, que ahora lo vamos a detallar. Un beneficio también que ya está vigente y que en abril debería ya ejecutarse es el tema de la OEA transversal. Finalmente sabemos que quien nos otorga la certificación como operadores económicos autorizados es la SUNAT, ¿no? Es la única certificación en el Perú que lo otorga una entidad pública. Sin embargo, también se ha establecido, entre otros beneficios, que entidades que regulan ciertas mercancías restringidas, como es el caso de la SENASA, Sanipes, SUCAMEC, DIGEMIT, ¿no?, y el Ministerio de Salud propiamente, se unan a estas facilidades que le otorga la figura de operador económico autorizado. Ustedes saben que cuando se exporta una mercancía restringida, es necesario contar con un permiso de exportación, un permiso de embarque por alguna de estas entidades. Normalmente pues se tiene que hacer un trámite previo a través de la BUCE, ¿no?, para obtener esta autorización y poder embarcar una mercancía restringida. El ser OEA, además de darles los beneficios con la SUNAT, que previamente los expliqué, es que estas entidades que se encargan de controlar mercancías restringidas también van a manejar mejores plazos o van a disminuir los trámites que tienen a nivel de entidad controladora de este tipo de mercancías, según la naturaleza de los productos, evidentemente. Esto para nosotros es uno de los beneficios principales que tendrían ustedes como exportadores en caso exporten mercancías restringidas, porque ustedes saben que a veces los plazos y los trámites que tienen estas entidades específicas hacen que se demore el despacho, que no se pueda exportar, porque si no tienes ese permiso, simplemente no puedes exportar. Entonces, al ser OEA, te va a garantizar además que tengas facilidades con estas entidades, que en realidad esta lista se va a ampliar porque la SUNAT quiere volverla a generar con todas las entidades que tengan competencia sobre mercancías restringidas. Y finalmente quería explayarme un poquito más sobre los beneficios que se les otorga a los operadores económicos autorizados respecto a los acuerdos de reconocimiento mutuo, que es una facilidad que no ha sido debidamente divulgada y quizás alguno de ustedes no tiene pleno conocimiento. Nosotros sabemos que la figura del operador económico autorizado es una certificación otorgada por la SUNAT, una administración peruana. Sin embargo, SUNAT, al formar parte de la Organización Mundial de Aduanas, a su vez, para el caso del operador económico autorizado, ha podido suscribir acuerdos de reconocimiento mutuo con diversos países. En el caso peruano ya tiene suscrito con Estados Unidos, con Corea del Sur, Uruguay, con los países de Alianza del Pacífico, la Comunidad Andina y Brasil, ¿no?, que ha permitido que esta figura, esta certificación, ya no solo sea reconocida localmente por la SUNAT, sino también por sus pares de todas estas administraciones ubicadas en estos países listados.
¿Esto qué significa? Que si yo soy un exportador OEA y tengo los beneficios que localmente ya me ha brindado la SUNAT, estos mismos beneficios se pueden replicar en el país de destino de mis exportaciones. Eso para nosotros es un plus bastante valorado por nuestros clientes. ¿Por qué? Porque cuando se embarca un producto, se exporta, al momento de que la aduana receptora, en donde en el país de destino se va a tener que numerar una declaración de importación, se activan los controles nuevamente. Entonces, digamos que yo como exportador tengo un cliente en Estados Unidos, y este cliente en Estados Unidos no es OEA ni tampoco tiene la certificación CITIPAT, que es la que otorga Estados Unidos. La pregunta es, ¿este cliente se va a poder beneficiar de alguna forma de mi certificación OEA? La respuesta es que sí, porque justamente como el exportador tiene la calidad de empresa segura, hace que la administración receptora, en este caso en el ejemplo la de Estados Unidos, disminuya a cero también sus controles, y esa importación que realice de un embarcador OEA no se va a someter a ningún control. ¿Esto qué beneficio generaría en la práctica para ustedes, empresas exportadoras? Básicamente un tema comercial, ¿no? Porque obviamente tener una certificación que va a ser válida también para el cliente, eso, digamos, comercialmente, pues le da un valor agregado, ¿no? Por eso es que es tan importante utilizar nuestro código como operador económico autorizado, ¿no? Para que nuestro cliente también pueda beneficiarse con los beneficios de ser operador económico autorizado. Asimismo, actualmente la SUNAT está incentivando suscribir más acuerdos de reconocimiento mutuo, ¿no? Sabemos que están negociándose con Canadá, con los países del Mercosur, Costa Rica, Guatemala, ¿no? Estos principalmente, porque la idea pues es generalizar este beneficio. Como les decía, en resumidas cuentas, activar este beneficio de ser OEA con estos países con quienes tenemos el acuerdo de reconocimiento mutuo va a hacer que nuestras exportaciones tengan reconocimiento de la aduana de destino, va a agilizar evidentemente las operaciones comerciales, porque tanto en el país de exportación como en el país de importación, la SUNAT o SUPAR les va a dar los mismos beneficios, van a facilitar evidentemente pues el comercio exterior, asegurando una cadena logística segura, porque evidentemente en estos casos van a poder ver como resultado la reducción de costos y tiempos, ¿no? Que es muy valorado en nuestras operaciones de comercio exterior. Esto les da un mejor nivel o un plus en la competitividad que pueda tener un exportador OEA propiamente, ¿no? Y bueno, lo que les comentaba, que la reducción de inspección de frontera, tanto en origen como en destino, va a ser cero, y obviamente esto pues va a generar una atención prioritaria a estas exportaciones, ¿no? Como exportador, ¿qué cosa es lo que debo darle a mi cliente? Básicamente tengo que proporcionarle mi RUC y mi código OEA, ¿no? Para que mi cliente pueda, pues, a través de su agente de aduana, al momento de enumerar su declaración de importación, activar este beneficio y a su vez, pues, tener todas las facilidades que le otorga haber comprado de un exportador OEA. Muchas gracias. Ahora les Muchas cedo. gracias, Dianita, muchas gracias. Bueno, definitivamente, pues estos beneficios que uno obtiene en el tema relacionado con lo que vendría a ser los acuerdos de reconocimiento mutuo es algo que todavía no se está difundiendo mucho, pero que, como lo has mencionado, hay una gran competitividad por el hecho de que nuestros productos puedan tener facilidades de ingreso, ¿no? Ya lo tenemos, estos reconocimientos mutuos ya lo cubren Estados Unidos. Con la Unión Europea estaríamos acercándonos o pasando inclusive el 50% de países de destino donde van nuestros productos, así que confiamos de que estos acuerdos de reconocimiento mutuo se vayan, digamos, ampliando en el tiempo. Muy bien, luego lo que vamos a tener ahora es las condiciones para ser un OE exportador, que brevemente lo va a explicar Freddy. Freddy Ramírez también forma parte de nuestro equipo de OE exportador del estudio, así que le doy pase para que él pueda explicar. Adelante, por favor, Freddy. Perfecto. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Un placer saludarlos. En cuanto a condiciones, obviamente nosotros partimos de la premisa que si tenemos una serie de beneficios, facilidades que nos otorga la certificación OEA, en retribución o como contraprestación, la SUNAT nos exige una serie de condiciones que debe acreditar
en este caso el exportador a certificarse. En el presente slide tenemos de manera resumida las 4 condiciones. Son 4 grandes pilares, las exigidas por la normativa que regula justamente la certificación. Un primer pilar tiene que ver con contar con una trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normativa vigente. Freddy, ¿qué es lo que quiere decir justamente este requisito? Primero, el hecho de ser una compañía que cumple de manera regular sus obligaciones tributarias y aduaneras. Tengamos en consideración que tenemos desde el otro lado a SUNAT, y SUNAT funciona como un todo, ¿no? Desde el lado tributario y desde el lado aduanero. Y en ese sentido, lo que exige es que estemos al día, estemos al corriente con el cumplimiento de todas las obligaciones, renta, IGB, regularizaciones de declaraciones aduaneras, cumplir justamente, existe en la casuística justamente del OEA exportador, el hecho de que muchas veces en la práctica nuestra hemos detectado que una de las observaciones generales es que no se regularizaron todas las declaraciones de exportación. Es una, digamos, a manera de recomendación en este punto, debemos sanear, debemos estar completamente seguros de que todas las obligaciones han sido correctamente cumplidas. Un punto también importantísimo en este primer pilar es el hecho de que los representantes de la compañía inscritas en el RUC, ¿correcto?, no se encuentren inmersos o no presenten a que busca efectivamente prevenir la certificación OEA. Es decir, hablamos de lavado de activos, hablamos de narcotráfico, hablamos de contrabando, hablamos de delitos de carácter tributario aduanero e inclusive delitos contra la buena fe pública, ¿no? Y en ese sentido, lo que exige justamente la certificación a manera de acreditar que esos representantes no se encuentren inmersos en este tipo de antecedentes es la suscripción de declaraciones juradas. Tenemos un segundo pilar, el denominado Sistema Adecuado de Registros Contables y Logísticos. Esto nos conlleva justamente a que toda compañía cuente con un ERP, con un sistema básico que nos permite llevar una trazabilidad tanto en nuestras operaciones a nivel logístico como a nivel contable. ¿Por qué la norma OEA hace referencia al aspecto contable? Nosotros tomamos en consideración que como vamos a regular una operación de comercio exterior, sea una exportación o una importación, obviamente el cierre de esa operación siempre se hace a nivel contable. Esa es ahí por qué resalta justamente la importancia de esta área específica, ¿no? También el hecho de contar con un manual de organización y funciones, ¿no? La SUNAT lo reconoce como un ROF, como un reglamento de organización y funciones, pero en este caso acreditado o pensado justamente en la figura de cualquier compañía, debe contarse con un documento que describa el objetivo, que describa la estructura, que describa las áreas internas de la compañía, ¿no? A efectos de que el validador, el certificador OEA que tengamos del otro lado, conozca más de la compañía, conozca los alcances, conozca su giro de negocio, ¿correcto? Tenemos una tercera condición, que es la solvencia financiera debidamente comprobada. Esto quiere decir que la SUNAT sola y únicamente va a certificar a una compañía que se encuentre en una condición financiera óptima. Es decir, existe un lineamiento básico, ¿no?, que es una condición general, que es el hecho de no contar dentro de los 4 últimos periodos 3 en rojo, 3 periodos consecutivos en rojo. Es decir, tenemos que contar con un mínimo de 2 estados financieros en situación verde dentro de los 4 últimos periodos cerrados. Sí, aquí hay que realizar una pequeña precisión. Se flexibilizó justamente este lineamiento, puesto que al día de hoy la norma OEA señala que se puede incumplir, digamos, este primer lineamiento, del hecho de no contar dentro de los 4 últimos periodos 3 en rojo, en tanto la compañía acredite su solvencia financiera a satisfacción de la SUNAT, lo cual obviamente da un mayor rango y un mayor criterio a efectos de presentar informes financieros, proyecciones financieras que puedan justamente sustentar y prometer ante la SUNAT que en los próximos periodos anuales a seguir vamos a obtener un estado financiero en verde, un estado financiero óptimo. Y la cuarta condición, justamente aquí nos vamos a detener un momento, es la de contar con un nivel de seguridad adecuado. Siguiente, por favor. ¿Qué quiere decir nivel de seguridad adecuado en la certificación OEA? Partamos de la premisa que justamente se trata de una certificación que busca prevenir delitos en el comercio internacional, ¿correcto? Y como una certificación que busca prevenir delitos en el comercio internacional, resulta de carácter necesario desarrollar una serie de lineamientos, procedimientos, políticas, instrucciones internas que nos orienten a prevenir justamente la materialización de esos delitos que busco evitar en mi cadena de suministro. Y es ahí la particularidad de la certificación, puesto que estamos hablando de una norma jurídica que impacta de manera transversal a diferentes procesos de la compañía.
para decirlo de manera resumida, impacta a procesos vinculados a IT, a sistemas, impacta a procesos vinculados a recursos humanos, a logística o supply, como se le conozca internamente en la compañía, impacta almacén, impacta despacho, ¿correcto? ¿Y eso en virtud de qué? Frey, eso es en virtud de que nosotros requerimos contar con un sistema de gestión de seguridad de la cadena logística del comercio internacional. Un nombre algo largo es el que se ha dispuesto en la normativa OEA, pero básicamente es un sistema de seguridad de la cadena de suministro. Y como sistema de seguridad de la cadena de suministro compuesto por diversos procesos, resulta necesario contar con una serie de lineamientos o políticas básicas. Es así que la norma OEA actualmente se encuentra dividida en 10 subcapítulos, ¿correcto? Comprendidos en el anexo 6, que forma parte del procedimiento actual. Correcto, son 10 capítulos específicos que podemos ver justamente en el presente slide. Uno, que es el de la trayectoria satisfactoria de cumplimiento de la normativa. Uno, que es la planificación de la seguridad de la cadena logística, perdón. Se trata de un lineamiento que nos exige contar, siguiente por favor, con una gestión de riesgos, señores. Es decir, este primer capítulo es un capítulo resumen y básico para efectos de desarrollar todos los lineamientos que van a tener que ver con los siguientes subcapítulos a notar. ¿A qué me refiero? Primero, se parte de la existencia de un manual de gestión de seguridad que resuma todos los procedimientos que ha elaborado la compañía en base a un análisis de riesgo. Frey, ¿qué quiere decir análisis de riesgo justamente en el programa OEA? Partimos de 4 principales análisis de riesgo. Un análisis de riesgo que tiene que ver con los procesos de la compañía, los procesos que hace un momento pude notar, es decir, tomando en consideración mi cadena de suministro, ¿qué riesgos puedo identificar en estos diferentes procesos? Robo, hurto, contaminación de carga, sustracción, etcétera, etcétera, ¿no? Conspiraciones internas. Segundo nivel de riesgo a tomar en consideración, los asociados de negocio. Y justamente vemos este apartado segundo. Asociado de negocio para efectos de programa OEA se conoce a todo aquel tercero, proveedor, cliente que participe en esa cadena de suministro y tenga un alto nivel de criticidad. Y para efectos justamente de asociado de negocio de este particular asociado de negocio, de este particular cliente, proveedor, correcto, lo que exige justamente la certificación es que se desarrolle un análisis de riesgo a efectos de determinar cuál crítico es su aporte, su participación en el desarrollo de esa cadena de suministro. Tercer pilar importante a tomar en consideración, áreas críticas específicas, ¿no? Los exportadores, los señores exportadores, ya estamos aclimatados que justamente no existe un área crítica de mayor importancia que específicamente en la zona de despacho y la zona de almacén, porque justamente ahí alberga la mercancía que va a ser finalmente exportada, sea por una cuestión de seguridad, sea por una cuestión de calidad, son áreas críticas definidas. Y internamente o implícitamente podemos colegir que para efectos de determinar áreas críticas tenemos que también tener en consideración un análisis correcto de riesgo, ¿no? Tercer pilar, y ya terminando justamente este primer apartado, es el de los puestos críticos. ¿A qué se refiere con puestos críticos justamente la norma OEA? Los puestos críticos se identifican como aquellas personas que ocupan cargos estratégicos que debido a su poder de decisión, manejo de información, contacto con la carga, tienen un nivel de criticidad mayor. Y para eso también hay un análisis de riesgo a tomar en consideración. Resumimos, procesos asociados de negocio, puestos críticos y áreas críticas a tomar en consideración. Segundo apartado, que es el referido a asociado de negocio, tenemos que tomar en consideración que la parte referente a los proveedores, a los clientes, lo mismo deben ser filtrados, evaluados, tomando en consideración lineamientos de seguridad. ¿Correcto? Lineamientos de seguridad, entre ellos justamente son los que estamos viendo en el presente slide, el filtro por listas sancionadas, el hecho de generar acuerdos de seguridad, que básicamente son acuerdos de compliance a efectos de adherirlos, a efectos de alinearlos a los estándares que exige la certificación. Siguiente, por favor. Seguridad física y control de accesos. Vamos a resumirlo de la siguiente manera. De hecho, para efectos de realizar una operación de exportación, debemos contar con una fábrica o un lugar de despacho. Hay que tomar en consideración aquí dos realidades operacionales que hemos podido apreciar en
los diferentes clientes que hemos tenido oportunidad de atender, ¿no? Muchas veces se parte de un centro de distribución, de una fábrica, una zona de despacho, o algunas veces hay un segundo escenario, que es el hecho de la externalización o contratación de un asociado de negocio, de un proveedor de almacenamiento, que desde aquel punto va a realizarse el despacho final a zona primaria y el embarque. Debemos tomar en consideración que la certificación OEA regula y reconoce estos dos tipos de organizaciones, ¿no? Pero para ello exige determinados estándares de seguridad física, ¿no? El hecho de contar con una instalación que cuente con cámaras de seguridad, alarmas de seguridad, que cuente con puertas, correcto, que cuente con puertas que sean o estén acorde a la operatividad, obviamente, una puerta quizás para proveedores, una puerta de vehículos, una puerta que canalice a la zona de carga y descarga. Debe tomarse en consideración que no solamente la certificación se restringe al hecho de contar con una infraestructura física idónea, sino también a desarrollar un correcto control de accesos a las instalaciones. Y ello sobre todo tomando en consideración el riesgo de contaminación, ¿no? Por eso que la norma OEA tiene en su contenido una serie de lineamientos a tomar en consideración a efectos de regular el ingreso y salida de personal, el ingreso y salida de proveedores, el ingreso y salida de vehículos. Siguiente, por favor. Seguridad de procesos y seguridad de contenido de unidades de carga. Ok, debemos tomar en consideración que para efectos de este quinto subcapítulo, la norma OEA toma nota de que definitivamente debe existir un proceso de exportación. Debe existir un proceso de almacenamiento, debe existir un proceso de despacho, debe existir un proceso de planificación anterior a efectos de realizar el final embarque, la coordinación también con los proveedores. Eso se ha reconocido o se ha notado en cuanto a lo que debe entenderse por seguridad de procesos al hecho de desarrollar medidas o lineamientos de seguridad en cada una de esas actividades que les acabo de mencionar, ¿no? Es importante también para efectos de este subcapítulo y finalizar su análisis que la SUNAT siempre quiere tener en consideración y tomar nota sobre todo del mapa de procesos de la compañía, ¿no? A efectos de poder identificar las entradas y salidas, a efectos de poder identificar las caracterizaciones del mismo y ver justamente a dónde han aterrizado esos estándares, esos lineamientos de seguridad que exige la norma OEA. En cuanto a seguridad de contenedor y demás unidades de carga, ese es un lineamiento importantísimo para la figura del OEA exportador, puesto que es en este punto donde la norma OEA toma foco y pone muchísima atención en la actividad de despacho, pone muchísima atención en la actividad de llenado de la unidad de carga contenerizada, pone muchísima atención en las revisiones previas de esa unidad de carga y post, es decir, inclusive, señores, para que podamos tomar, digamos, un análisis puntual de este capítulo, exige que esas actividades de llenado de unidades de carga sean grabadas y monitoreadas, ¿correcto? Vía CCTV. En este punto están justamente los famosos checklists, ¿no? Un checklist aplicable a unidades vehiculares y un checklist aplicable a unidades contenerizadas. Freddy, no solamente se restringe a unidades contenerizadas la norma OEA, no, también reconoce justamente la figura de furgones e inclusive tolvas. Pero aquí justamente en estos puntos, dado que la carga probablemente no sea precintada y de esta manera llegue a destino, a diferencia de la unidad de carga contenerizada, lo que exige son lineamientos o estándares que pueda proponer el OEA exportador a efectos de garantizar justamente la integridad de la carga. Seguridad del transporte y seguridad del personal. Correcto. En cuanto a seguridad del transporte, preciso lo siguiente. Es importantísimo conocer la extensión de nuestra certificación y por extensión en cuanto a la aplicación del transporte debemos tomar nota que no hable de un transporte, por ejemplo, de materia prima, de cajas, de empaques a la fábrica desde donde se va a exportar. Habla específicamente de un transporte realizado a través o a raíz del proceso de despacho. Es decir, el transporte que se haga desde la fábrica o desde el almacenamiento o el tercero contratado por la compañía hasta la zona primaria, ese es el transporte que exige justamente la norma OEA monitorear vía GPS y desarrollar protocolos o lineamientos de seguridad, ¿no? En este caso, definir rutas de seguridad específicas, tener una constante comunicación, correcto, en este caso con el conductor, con el área de seguridad de transporte de la compañía, es un punto definitivamente tomar en consideración, ¿no? En cuanto a seguridad del personal, aquí la norma OEA pone foco
y centra su atención en el proceso de selección de personal, en general. Puesto que si lo que yo busco es prevenir determinados ilícitos, definitivamente dentro de mi planilla no puedo tener algún personal que presente este tipo de antecedentes. No hablo de cualquier tipo de antecedentes, hablo de los antecedentes vinculados a delitos de carácter grave, ¿no? Narcotráfico, contrabando, terrorismo, etcétera, etcétera. Pone muchísimo énfasis en ese proceso de selección, pone muchísimo énfasis también en el hecho de controlar los activos y suministros entregados al personal, ya sea al momento de su ingreso a laborar, ya sea al momento de su salida o desvinculación final de la compañía. Pone muchísimo foco también en la figura de los puestos críticos, ¿no? Como bien pude notarles, son unos puestos que para efectos del programa OEA tienen vital importancia y se exige unas determinadas medidas de control a aplicar periódicamente sobre ellos. Y siguiente slide, por favor, ya para culminar. Seguridad de la información y del sistema informático y entrenamiento en seguridad y concientización contra amenazas. En cuanto a seguridad de la información, netamente aquí lo que exige la norma OEA son lineamientos o estándares a desarrollarse a efectos de evitar la filtración o fuga de información relevante vinculada a la cadena de suministro, el hecho de tener buenas prácticas, correcto, como la modificación periódica de contraseñas, el hecho de contar con un plan de contingencia como lo es el backup, correcto, y el hecho de también definir una política dirigida a proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor. Esto tiene que ver justamente también a un incentivo que tiene la SUNAT de luchar justamente contra la piratería y falsificación, ¿no? Y finalmente el último capítulo, y ya cerrando mi participación, estamos aquí frente al entrenamiento de seguridad y concientización sobre amenazas. Finalmente puede resumirse este subcapítulo como pongamos en práctica lo aprendido en cuanto a los procedimientos, políticas o alineamientos que hemos implementado. ¿Por qué? Porque lo que exige son una serie de charlas, capacitaciones y simulacros que deben ejecutarse de manera periódica y que tienen temáticas precisas, ¿no? Justamente algunas de ellas podemos apreciarlas en el presente slide, ¿no? Integridad de la carga, efectos de evitar su contaminación, estamos hablando justamente del riesgo de narcotráfico, conspiraciones internas, reconocimiento de correspondencia y paquetería sospechosa y protección de control de excesos. Bueno, eso a manera resumida es lo que abarca al día de hoy los alcances de los requisitos y condiciones exigidos por la certificación OEA en la modalidad exportador. Le doy paso al doctor Alba para que continúe la exposición. Muchas gracias, Freddy. Bastante claro cuáles son los requisitos. Como verán ustedes, la gran mayoría de requisitos que establece la norma para certificarse como una empresa operadora económica autorizada, como exportador, importador, inclusive como operador, la cumplen implícitamente. Solamente los procedimientos de seguridad son los que tienen que ser implementados. Y a raíz de lo que ha mencionado Freddy, y como simplemente un tema que nos ha llamado mucho la atención hace poco, es que las empresas al momento de certificar, cuando cumple con todo, se chocan con un tema que algunas veces no lo han tomado en consideración algunas personas, algunas empresas, sobre todo los representantes legales de empresas, que por algún motivo, bueno, se abrió algún tipo de proceso de carácter penal, digamos, el tema se aclaró, el tema se archivó, pero resulta que el sistema de la Fiscalía, nos hemos dado cuenta, por lo menos en 3 últimos casos que estamos manejando, de que no ha actualizado esa información. Y mientras que no actualice esa información, siempre queda registrado que hay un proceso, digamos, abierto, y eso es un punto que impide que una empresa pueda certificar como un operador económico autorizado. Entonces, ahí lo que nosotros sugerimos es básicamente que puedan tener si han tenido algún tipo de proceso penal, que puedan tener la información actualizada de cara a que eso ya no figure, digamos, en informaciones que son públicas, en algunos casos, como el caso de la información del Ministerio Público, ¿no? Y, digamos, para terminar ya esta presentación, rápidamente quisiera comentarles y contarles acerca de nuestra experiencia en el proceso de certificación, ¿no? Cada vez que nosotros nos presentamos a una empresa y le decimos cuáles son las bondades para que una empresa pueda certificar como un OEA, siempre nos preguntan cuánto demora. Esa es una pregunta recurrente en todas, y siempre le digo también que depende mucho de qué. Depende mucho, yo creo, principalmente de factores internos, es decir, factores en las que la empresa tenga digamos, la predisposición de poder apoyar y darle prioridad a este proyecto, porque de cara a lo que vendría a ser, digamos, una mirada hacia afuera, esta certificación podría ser clasificada
en 3 etapas. La primera es en la evaluación, el diagnóstico, digamos, de cuál es el cumplimiento que tiene la empresa en cuanto a estos requisitos que ha mencionado Freddy. Y en ese caso, digamos, nosotros lo que hacemos es prácticamente tener 1 o 2 semanas a lo mucho pidiendo la información a cada una de las áreas para poder saber exactamente cuál es la información con la que cuentan, cuál es la información que tienen, que debe adecuarse o que no tienen y debe hacerse, ¿correcto? Este diagnóstico, como le digo, puede durar 1 o 2 semanas. En realidad, muy determinante va a ser el apoyo interno que tengan las áreas de la compañía para que pueda brindarse esta información y saber exactamente en qué situación se encuentra antes de certificar la empresa. Luego está la parte de la elaboración y adecuación de todos los cuestionarios, reglamentos, procedimientos, formatos que pueda en todo caso requerir la empresa para poder justamente materializar los requisitos de seguridad. Los 3 primeros requisitos son, como les dije, un tema que la empresa por sí misma en su gran mayoría cumple. El tema de solvencia financiera, contar con un RP, el tema de cumplimiento de las obligaciones tributarias, eso está casi implícito en casi todas las empresas que hemos visto. Y en lo que respecta a procedimientos de seguridad es lo que tienen justamente que trabajar para poder certificar, obtener esta certificación como ella, ¿no? Esta es la parte que más demora, esta es la parte en la que también podemos nosotros tomarnos de 1 a 3 meses, dependiendo también de la predisposición que tengan las áreas, el tiempo que nos puedan otorgar para justamente hacer este tipo de trabajo. Nosotros lo que siempre decimos es, para diferenciarnos, nosotros no decimos en el diagnóstico qué te falta, qué no te falta, y te decimos que lo hagas, sino en función a que justamente el diagnóstico ha arrojado, nosotros te decimos, hacemos todo lo que te falta. Evidentemente con apoyo, con la intervención de la empresa, no creamos los procedimientos porque no se nos ocurra, sino que en función a lo que ocurre, varias empresas ya tienen procedimientos que en la práctica hacen, pero no tienen, por ejemplo, escrito. Entonces nosotros lo que le decimos es cuéntenos esos procedimientos, le agregamos los requisitos, el procedimiento OEA y los reglamentos y las exigencias de esta certificación piden, y en función a eso vamos agregándolo, y nosotros recogemos toda esa práctica y lo ponemos en un documento, que puede ser una política, que puede ser un procedimiento, que puede ser un manual, que puede ser formatos, con el fin justamente de poder evidenciar que esas prácticas de seguridad se vienen haciendo, ¿no? Eso, como le decimos, en esta segunda etapa es la que más trabajo genera, pero que finalmente se puede hacer y levantar rápidamente según también la disposición que tengan las diferentes áreas de la empresa. Son varias áreas las que intervienen, no solamente es una. Muchas veces se ha querido asociar el área de comercio exterior o logística como el encargado de obtener esta certificación, cuando en realidad es la participación de varias áreas. Tienen, como lo mencionó Freddy, recursos humanos, sistemas, tienen seguridad patrimonial, tienen el área de financiera, contabilidad, el área legal, en fin, todas estas áreas que son las que deben interactuar para que finalmente se pueda obtener todos los requisitos para poder certificar como una empresa certificada como ella. Finalmente está la etapa de la solicitud, en la que nosotros también nos encargamos de preparar el expediente, de subir toda la información electrónica que se requiere, levantar las observaciones conjuntamente con las áreas que participan en esta certificación. Los acompañamos hasta el final. En realidad, siempre lo que le digo es tratamos de darle absolutamente todo y darles el menos trabajo administrativo con el fin de que este proyecto lo puedan sacar adelante. En este caso, sí dependemos no de un plazo de la empresa ni de nosotros, sino de la administración aduanera. La administración aduanera, digamos, tiene un lapso entre 1 o 4 meses en la práctica de poder emitir esta certificación. Legalmente es un plazo mayor, pero, digamos, de acuerdo a la carga administrativa que tenga también, más o menos esos son los tiempos. Vale en verdad que en algunos casos también puede extenderse más de este plazo, ¿correcto? Pero, digamos, estamos hablando de promedios más o menos que dura esta certificación. Eso es básicamente el tema. Digamos, acá ustedes van a poder encontrar de manera resumida cómo es que el proceso de certificación como trámite en sí mismo ya comienza a jugar un papel de tiempos cuando se ingresa al expediente. Sin embargo, acuérdense que hay un trabajo previo, un tiempo previo que debe de tomarse en consideración, que depende mucho de la empresa, ¿no? Entonces, el ingresar en el procedimiento legal mismo, el procedimiento de ingresar una solicitud, pues
implica de que uno tenga que utilizar la clave SOL, uno tenga que llenar el formulario de autoevaluación, si fuese el caso, o de comenzar a cargar, digamos, en el sistema todos los procedimientos, formatos y políticas que se han trabajado, con el fin de que la SUNAT ya se encargue de hacer la revisión y eventualmente observaciones y levantamiento de esas observaciones, que es el tiempo que va a tomar, digamos, a efectos de que una vez que culmine toda esta revisión, pase a la inspección física de los validadores de SUNAT con el fin de que ya in situ puedan chequear que todas esas medidas de seguridad se vienen haciendo. Ellos recaban en la visita de validaciones todas las evidencias habidas y por haber. Por lo menos como práctica hemos visto que estas visitas de validaciones son ya mucho más rápidas, mucho más expeditivas en función a justamente la experiencia que están tomando los validadores en función a la cantidad de empresas certificadas, que como le dije al momento creo que son como 210, 215 empresas más o menos que ya llevan obteniendo esta certificación entre importadores, exportadores y operadores de comercio exterior, ¿no? Nosotros tratamos, como le dije, de cubrirle todo, de darle todo ese servicio, de elaborar nosotros mismos los procedimientos en función a lo que nos digan cada área como práctica, evidentemente teniendo la norma OEA a la mano y diciéndoles qué cosa es lo que se requiere, qué cosa es lo que se debe tener, cuál es la buena práctica de seguridad que debe ser incorporada en los procesos de la empresa, ¿no? Los acompañamos, digamos, en todo ese proceso y siempre digo desde un inicio hasta la obtención de su certificado como un operador económico autorizado, ¿no? Tenemos, digamos, el respaldo que ya venimos asesorando a más de 60 empresas que están en proceso de obtención de la certificación y algunos otros que ya obtuvieron la certificación y que en este momento, bueno, se preocupan de mantener estas prácticas de seguridad saludables y que también la aduana, digamos, año a año se encarga de verificar que se sigue dando el mantenimiento respectivo de esta certificación, ¿no? Estas son algunas de las empresas que nosotros ya hemos venido asesorando en la parte de lo que es la obtención de la certificación OEA o lo que están en proceso de, ¿correcto? Tenemos empresas de todos los rubros, de todas las especialidades. La verdad que ha sido un gusto apoyarlas en toda esta etapa. Y este es nuestro equipo. Eh, tienen ustedes a Eduardo, a Diana, que ya habló con ustedes, a Freddy, a mí, Patricia, a Benjamín, que somos del equipo de comercio exterior del Estudio Muñiz y que estamos siempre en la disponibilidad de poder apoyarlos en la obtención de esta certificación que hoy por hoy resulta siendo, digamos, yo diría cada vez más imprescindible para las operaciones de comercio exterior desde cualquier punto de vista, ¿no? Como operador de comercio exterior, como importador, como exportador. Así que eso es básicamente lo que queríamos conversar el día de hoy con ustedes. Les agradecemos su participación y vamos a pasar rápidamente a absolver las inquietudes, las dudas que, digamos, han tenido a bien algunos de ustedes poder, digamos, formularlo, ¿no? Diana, no sé si tienes tú las preguntas, por favor, y las respuestas. Sí, claro. Empezamos con una pregunta importante donde nos dicen cuál es la relación o si es que los requisitos para poder certificar como operador económico autorizado son los mismos para certificar como BASC. En principio, indicarles que la certificación OEA es otorgada por una entidad pública que es SUNAT y que se regula por requisitos establecidos en una norma específica expedida por SUNAT. Entonces, es una certificación distinta a la de BASC, ¿no? Sin embargo, cuando revisamos los requisitos de seguridad que Freddy les explicó, sí hay mucha similitud. ¿Por qué? Porque la certificación OEA también busca asegurar la cadena logística, ¿no? Entonces, al ser una certificación de seguridad, compartiría los lineamientos de manera general con la certificación de BASC. Sin embargo, no es la misma, porque evidentemente al ser la SUNAT la que va a controlar, va a auditar el cumplimiento de los requisitos, existen algunos requisitos que son interpretables porque están muy generales en la norma, ¿no? Y en consecuencia, en ese sentido se podría ver una distinción, ¿no? Sin embargo, como les digo, sí existen algunos requisitos que podrían repetirse. La segunda pregunta que nos formularon es si las facilidades que yo comenté respecto a las entidades que controlan las mercancías restringidas, ¿no? Si también se repetían para los importadores que son OEA.
¿correcto? Eso también me parece importante porque la respuesta es que sí, o sea, este beneficio de OEA transversal de involucrar a otras entidades distintas a la SUNAT también benefician a las empresas importadoras, ¿no? Ahorita tenemos la norma que, como les dije, que en abril se tendría que implementar. Estas entidades que les mencioné, DIGEMIT, el Ministerio de Salud, SUCAMEC, van a tener que facilitar y ofrecer una serie de requisitos, ¿no?, más flexibles o reducir plazos para que las empresas OEA puedan beneficiarse de esto, ¿no? Voy a dar pase a César para que responda a las otras preguntas y bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Dianita. Déjame ver el chat de preguntas. Dice, Carlos Ortiz nos pregunta, ¿un exportador OEA puede realizar el ADAM sin necesidad de contratar a un agente de aduana? Bueno, la respuesta es legalmente sí lo puede hacer. Dentro de los beneficios que obtienen las empresas certificadas como OEA, tienen la posibilidad de poder efectuar sus trámites de agenciamiento, sus trámites aduaneros directamente sin tener que contratar a un agente de aduana. Esto de acá, varias empresas también nos han dicho, o sea, qué tan complicado puede ser, qué tan, digamos, beneficioso puede ser. Esto va a depender mucho de las empresas porque finalmente recuerden ustedes que un agente de aduana ya tiene la especialización, tiene ya los costos establecidos, entonces, digamos, por lo menos en la gran mayoría de empresas que hemos ayudado a certificar, casi, digamos, por no decir todas, en realidad siguen trabajando con sus agentes de aduanas porque les resulta, por lo menos, siendo mucho más eficiente en términos de costos hacerlo, porque de lo contrario implicaría tener a un personal específicamente de la empresa para que pueda, digamos, numerar, hacer el seguimiento y todo lo demás, cosa que creo que por un tema de costos las empresas han evaluado y por eso que hasta el momento siguen contratando a la gente. Pero la respuesta es sí se puede hacer si así lo desea o así lo deciden las empresas que obtienen esta certificación. Luego, creo que ya no tenemos más preguntas. Es simplemente para un poco, digamos, reforzar lo que Diana dijo, ¿no? Siempre nos están preguntando, ya también es una pregunta últimamente recurrente, es, oye, yo como empresa, importador, exportador, inclusive operador de comercio exterior, ¿qué es más beneficioso? ¿Qué es mejor, tener un BAS, una certificación BAS o un OEA? Entonces, cada uno tiene sus propios pros, yo diría, y contras, pero definitivamente el tema de OEA lo veo con un mayor peso. Al final depende obviamente de las empresas, pero yo le veo muchas más ventajas al tema de la certificación OEA por ser una certificación gubernamental, por ser una certificación en la que la respaldan los gobiernos, no solamente el Perú, sino como le dijimos, están todas las aduanas a través de la Organización Mundial de Aduanas involucradas y por ende un compromiso de todos los gobiernos, digamos, para poder velar por la certificación. Por ende, los beneficios que se obtienen son beneficios gubernamentales que lamentablemente BASC, por ser una asociación privada, no las tiene. Así que, por lo menos yo particularmente recomiendo la certificación OEA por esos beneficios, digamos, que tiene. Creo que ya no tenemos más preguntas. Agradecemos su participación, agradecemos a todos los participantes que han estado el día de hoy. Estamos a su disposición como el Estudio Muñiz y como el área de comercio exterior y el equipo de la certificación OEA para poder apoyarlos en cualquier duda que ustedes puedan tener. Así que muchas gracias y hasta una nueva oportunidad que los vamos a poder tener y vamos a tener el gusto justamente de poder tocar otros temas relacionados con la materia. Muchas gracias.